Conoce nuestro programa en donde presentamos diversos temas del amplio mundo de la medicina. Escucharán en voz de los expertos información que nos hará concientizar la importancia del cuidado de la salud. Es un placer darles la bienvenida a la tercera emisión de nuestro programa Somos Salud. Soy Arisbe Cueto y durante los próximos 30 minutos estaré acompañándolos mientras les presento a 4 reconocidos especialistas de la región. Juntos exploraremos información vital para el cuidado de nuestra salud y bienestar. La entrada repentina de cambios de temperatura puede tener un impacto significativo en nuestra salud, especialmente en la región de la Huasteca, así como en el sur de Tamaulipas. Es crucial entender y reconocer las emergencias cardiovasculares que se presentan en estas épocas. Ayudándonos a saber más del tema, como los síntomas, la importancia de la respuesta rápida y consejos para la prevención y atención de ellas, el urgenciólogo intensivista, el Dr. Sergio Zamora, nos compartirá su experiencia en la rama. Y vamos a platicar sobre un tema que es muy importante para todos los que habitamos aquí en la Huasteca, en la zona sur del estado de Tamaulipas, que son las situaciones de emergencia cardiovascular, sobre todo relacionado con los famosos cambios de clima. Todos los que somos habitantes de la región sabemos que el famoso cambio de clima, que va a entrar el norte, etcétera, se asocia a las personas que llamamos hasta meteorólogas, ¿no? Que empiezan con dolor de rodilla, que empiezan con algunos síntomas, pero muy importante saber aquellos que presentan síntomas que realmente pueden avisar una emergencia que puede poner en riesgo su vida. Esas emergencias cardiovasculares que suceden generalmente en el transcurso de la noche o durante la madrugada, que despiertan a las personas y que debemos de conocer todos aquellos que tenemos, sobre todo adultos mayores o arriba de 50 años, ya que no son ni siquiera adultos mayores, y que pueden darnos el indicio de una situación que, si no es atendida en los siguientes minutos, puede llevar a complicaciones incluso fatales. ¿A qué llamamos las urgencias cardiovasculares? Son todas aquellas situaciones que representan una total emergencia en órganos como cerebro, corazón, pulmones, y que van a dar derivados de descontroles usualmente de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial o de alteraciones en el flujo de sangre a algunos de los órganos, principalmente, como ya mencioné, cerebro y o corazón. ¿Okay? Los términos comunes con los que conocemos todo esto es: se me subió la presión o se me bajó la presión. Es más frecuente el primero, que durante los eventos de cambio climático que vienen precedidos por una modificación en la presión atmosférica a la cual estamos sometidos. Esto conlleva a que el sistema cardiovascular, sobre todo de aquellos pacientes que ya son hipertensos crónicos y sobre todo de aquellos pacientes hipertensos crónicos sin un adecuado control, aquellos que dicen no me tomo la pastilla porque no me duele, porque no me siento mal, y que pueden presentar molestias como dolores de cabeza intensos, súbitos. Puede ser un dolor de cabeza a nivel de frente o a nivel de la parte posterior en la nuca. Sobre todo cuando este dolor de cabeza se acompaña de visión borrosa, se acompaña de sensación de náusea o inclusive de vómito, que el paciente puede presentar mareo o, en el peor de los casos, que todos estos síntomas van seguidos de una disminución del estado de conciencia por parte del paciente. Refiere: me duele mucho la cabeza, me siento mal, veo borroso, y de repente el paciente pierde el estado de conciencia. Es una de las situaciones más emergentes que pueden existir, porque nos están hablando de la posibilidad de que dentro del cerebro hay alteraciones, ya sea un infarto cerebral o inclusive una hemorragia, que si no se atiende en los primeros minutos pueden llevar a la muerte del paciente. Eso a nivel cerebral, y vamos a hablar primero de lo que es urgencia cardiovascular a nivel de cabeza. Pero el otro grupo de pacientes es el paciente que está incluso dormido en su cama y a hora de la madrugada se despierta por una sensación de falta de aire. Se despierta, se sienta incluso en la orilla de la cama, siente una sensación de incomodidad, una opresión en el centro del pecho que quizás se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula, a veces hasta la nuca o la espalda, que se acompaña de sensación de náusea,
que se acompaña de sensación, incluso a veces sí de vómito o deseo de evacuar o de orinar, que el paciente empieza a sudar frío, tiene mucho mareo y el paciente percibe algo que es característico, la sensación de muerte. El paciente dice, me siento muy mal y llévenme al hospital. Este paciente está con un cuadro que se llama angina, la angina de pecho. Pero la angina de pecho puede terminar en un infarto, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que cuando tenemos una situación así, en nosotros mismos o en un familiar, inmediatamente acudamos a un servicio de urgencias. Esto no se maneja por consulta, no es algo que se resuelva usualmente con un medicamento, sino que requiere una atención hospitalaria urgente y en muchos de los casos esto requiere una intervención, tanto para el evento que ya mencioné, que puede ser a nivel cerebral como a nivel de corazón. Son procedimientos que pueden ser en salas de hemodinamia, cateterismos cardíacos o cerebrales, o incluso que pueden llegar a necesitar una cirugía, si no de urgencia, prioritaria en las siguientes horas, para solventar el problema. Entonces, estas son las dos situaciones que más presentamos en la región y que se han venido presentando en los últimos días. Quizá ustedes que están escuchando ahorita este programa están relacionando un familiar, un primo, un tío, un amigo que durante la madrugada se sintió mal o estaba haciendo una situación, actividad física menor y de repente empezó con un dolor, se desvaneció y terminó en el hospital. En el mejor de los casos, la historia termina con un paciente que la libra, un paciente que tiene un buen pronóstico, pero desafortunadamente en muchos otros concluye con un final muy triste y desafortunado para el paciente y la familia y pues el deceso, ¿verdad? Entonces, cuando identificamos estos factores, sobre todo en quienes tenemos que tener más atención, pues el paciente que ya sabemos que es hipertenso y que no se toma sus medicamentos como debe ser, el paciente que es diabético y que también no lleva un control estricto, paciente que tiene un recién diagnóstico de hipertensión arterial, aquel que tiene poco tiempo que le diagnosticaron presión arterial y que apenas le están ajustando su dosis adecuada de tratamiento, el paciente que ya tiene antecedentes previos de que la presión se sube de manera exagerada. ¿Cuánto es una presión exagerada? Pues estamos hablando arriba de 160/100. A partir de ahí, cualquier situación puede suceder a nivel cerebral o a nivel cardíaco. Es algo que les invito a que tomen en cuenta. Revísense regularmente su presión arterial, su glucosa, acuden a consulta con sus médicos cardiólogos, con sus médicos internistas y ante cualquier evento como el que les acabo de comentar, náusea, mareo, dolor de cabeza intenso, sudoración, sensación de pérdida del estado de conciencia o dolor en el pecho, acudir a un servicio de urgencias más cercano, porque eso puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Las emergencias cardiovasculares pueden ser devastadoras, pero actuar rápidamente puede salvar vidas. Es fundamental estar atentos a los síntomas y buscar ayuda médica sin demora. Prioricemos nuestra salud y prevengamos complicaciones graves. En ocasiones, nuestro cuerpo envía señales de advertencia que no debemos ignorar. Una de ellas es el abdomen agudo, una condición médica que puede ser una emergencia y requiere atención inmediata. A continuación, el cirujano gastrointestinal y laparoscópico Dr. Hugo González nos hablará del tema. Yo quisiera platicarles de lo que es el abdomen agudo. El abdomen agudo es una situación que normalmente nos pone en una situación en que tenemos que acudir al hospital. El abdomen agudo pudiera ser quirúrgico y no quirúrgico, pero normalmente la gran mayoría de estas veces las patologías que nos llevan al hospital son quirúrgicas, son aquellas como podríamos llamar apendicitis aguda, la enfermedad diverticular complicada, perforaciones, obstrucciones intestinales, problemas más comunes como la vesícula, que son colecistopatías, que son las más comunes. Y todas ellas, si no tenemos el cuidado de darle la importancia que merece cada una de estas enfermedades, pudiera llevarnos a complicaciones que la verdad serían catastróficas y podrían cambiar toda nuestra forma de vida. Empezamos las más comunes, apendicitis aguda,
que es la causa número 1 de atención en abdomen agudo en un servicio de urgencias. Muchas veces se presenta en edad promedio en la comienzo de la adolescencia hasta la etapa adulta joven. Y en esa etapa es cuando un poquito las mamás no le damos la importancia, o los padres en general no le damos la importancia a ese dolor que nos está refiriendo nuestro familiar. Y tenemos que darle la importancia y acudir con un especialista, la verdad, para que nos pueda despejar cualquier duda por completo. Porque una apendicitis aguda nos puede llevar a una perforación y a una situación totalmente extrema que modifica totalmente la cohesión familiar. Igualmente, problemas como la vesícula, que sabemos que comemos ciertas cosas y nos generan dolor. Esas situaciones las vamos haciendo cotidianas y no le damos nuevamente la importancia y pudiéramos llegar a complicaciones que con la visita a un especialista pudiera despejarnos totalmente las dudas, ya sea con una exploración por el especialista propiamente, y si la exploración y los estudios clínicos que realizamos no nos dan un diagnóstico completo, tenemos todavía a la mano pues la utilización de estudios de imagen que nos permiten la confirmación de los diagnósticos o descartar los diagnósticos que estamos sospechando que pudieran ser quirúrgicos. Con esto vamos a evitar muchas situaciones que pudieran prolongar la situación hasta llevarnos a una cirugía. El retraso en el diagnóstico modifica mucho el resultado que pudiéramos esperar de una cirugía. Una cirugía realizada con un diagnóstico temprano nos permite corregir el problema o la enfermedad que está ocasionando su visita al hospital, y esto es mejor siempre. Las complicaciones aumentarán la estancia hospitalaria, aumentarán el estrés tanto en el paciente como en la familia. Por eso, siempre es mejor darle la importancia que merece cualquier sintomatología que persiste, como dolor, fiebre, ataque al estado general, pérdida de apetito, o en conjunto varias de ellas que persisten por más de 24 o 48 horas. Siempre es mejor acudir con un especialista, el de su confianza, para que pueda descartar cualquier situación adversa que pudiera tener la posibilidad de complicarse. Lo mejor siempre es que nuestra salud esté al 100. Si no hay salud, no hay vida. Si no hay vida, no hay felicidad. Hay que cuidarse y siempre tratar de estar lo mejor posible y en vigilancia continua. La confianza entre su médico y su paciente es primordial. Por eso, acudan con su médico de confianza. El vínculo médico-paciente siempre es la mitad del tratamiento. La confianza, aunado a un diagnóstico temprano y a un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico temprano, siempre nos dará un mejor resultado y su salud estará mejor. Hoy hemos explorado una de esas señales, el abdomen agudo, una condición médica que puede convertirse en una emergencia si no se aborda rápidamente. Recuerda, tu salud es tu mayor tesoro y debes estar atento a las señales que tu cuerpo te envía. No ignores los síntomas y busca ayuda médica cuando sea necesario. Cuida de ti mismo y de tu bienestar. Desde el momento en que un bebé deja de ser amamantado o alimentado con fórmula, surgen muchas dudas sobre qué alimentos ofrecer y cómo prepararlos adecuadamente. Hoy hablaremos de este importante tema que impacta la salud y el bienestar de nuestros niños. La licenciada Natalia Berrones, especialista en nutrición pediátrica, nos aclara todas las dudas que puedan surgir.
¿Sabes qué es la nutrición pediátrica? La nutrición pediátrica es una rama de la nutrición clínica que se desprende en atención para los bebés, a los niños, a los escolares y a los adolescentes. Esta parte de la nutrición clínica es muy importante enfocarla en estos grupos de edad, puesto que una vez que el bebé deja de lactarse, ya sea por su propia leche materna de la mamá o por leche de fórmula, a veces las mamás no comprenden, se les complica, tienen muchas dudas sobre cómo ofrecer alimentos a los bebés en estas primeras etapas de la vida, desde cómo preparar, con qué empezar, cómo combinarlas, con qué texturas tenemos que empezar. Lamentablemente hay mucha información en las redes sociales y no siempre es la más apropiada. Sin embargo, en esta parte de la nutrición es muy importante que se acerquen con algún nutriólogo pediatra, puesto que esta rama es específica para estos grupos de edad. Nosotros tenemos varios consensos internacionales, pero principalmente la Organización Mundial de la Salud nos define cuáles son las guías, cuáles son los pasos, cuáles son las características que debemos de abordar en estos grupos de edad para evitar que el niño, el lactante, nuestro preescolar, nuestro escolar o nuestro adolescente a la larga pueda desarrollar enfermedades crónico-degenerativas y esto pues le pueda mermar en su vida adulta. Nosotros tenemos varias características bien definidas tanto por la Academia Española de Pediatría como por la Organización Mundial de la Salud y recientemente el año anterior, 2023, la Organización Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica definió un consenso de alimentación complementaria, puesto que este es el término correcto, alimentación complementaria, al hecho de ir introduciendo alimentos poco a poco en estas primeras etapas de la vida. Tenemos que definir asimismo cuáles son las características de acuerdo a su desarrollo y su crecimiento psicomotor para poder ir introduciendo alimentos. Tenemos bebés que a veces llegan a edades un poquito más avanzadas, ya dejan de ser lactantes y cuando llegan a ser a lo mejor preescolares, todavía no tienen desarrolladas bien sus capacidades motoras y esto les puede desarrollar a la larga ciertas condiciones en las que van a tener limitadas ciertas características con la introducción de alimentos, desde que no puedan manejar bien la cuchara, desde que no puedan utilizar bien un vasito, desde que tengamos complicación con la aceptación de alimentos, que sean muy selectivos, pueden empezar a desarrollar ciertas enfermedades bacterianas, gastrointestinales, virales, desde el hecho de que a veces no sabemos cómo manipular los alimentos, cómo prepararlos, cómo conservarlos y a nosotros como adultos se nos hace muy sencillo pues meterlos al refri o a lo mejor conservarlos en un botecito hermético o en alguna bolsita, pero en el caso de los niños son características diferentes porque el manejo de temperaturas también es bastante relevante. Entonces, para evitar todas estas cuestiones de enfermedades a tempranas edades y que esto nos pueda llevar a la larga pues a desarrollar deficiencias en nutrimentos que son bien importantes para el desarrollo de los niños como el hierro, los ácidos grasos, el zinc, el selenio, el calcio, las proteínas. Esto les va a desarrollar a la larga ciertas enfermedades o padecimientos que pueden incluso mermar o limitar el desarrollo cerebral, toda la parte neuronal es bien relevante en estas primeras etapas de la vida. Entonces, el cerebro, como es el principal órgano que pues le da instrucciones al resto de nuestro cuerpo sobre qué movimientos, qué acciones ir desarrollando conforme el niño va creciendo, es importante por esto el que cuidemos en conjunto con el pediatra cómo va creciendo y cómo se va desarrollando en esas primeras etapas de la vida para que se pueda desarrollar conforme a su edad cronológica y pues en caso de los prematuros los tratamos de una forma especial, hacemos ciertas características, ciertas correlaciones que no se pueden determinar de la misma forma como un bebé que nació a término. Entonces toda esta parte de la nutrición materno-infantil es bien relevante que sea tratado por un especialista de esta área, nutrición pediátrica, pero siempre ir de la mano con las demás especialidades. Nosotros al realizar un diagnóstico oportuno, una revisión completa de la historia clínica, pues nos vamos a ayudar para poder hacer detecciones que en algún momento sea necesario derivarla a otra especialidad. La nutrición pediátrica es bien sencilla, es muy compleja a la vez, se necesita de mucha participación de la familia, puesto que hay que recordar que los niños todo lo que observan, todo lo que ven, todo lo que escuchan, ellos lo aprenden y esta es la guía
guía principal en la alimentación para que sea un adulto sano, funcional, un adulto productivo, que sea un niño con capacidades intelectuales apropiadas en su edad escolar, en su rendimiento, y que pues al final de cuentas esto pueda generar la tranquilidad en la familia, en los cuidadores, y evitar enfermedades que muchas de estas se pueden prevenir a tempranas edades. Recordemos que una nutrición adecuada en la infancia no solamente beneficia el crecimiento físico, sino también el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Cuidemos la alimentación de nuestros pequeños para garantizar un futuro saludable y prometedor. ¿Sabías que la cirugía mínimamente invasiva ha revolucionado el campo de la medicina? El cirujano general y laparoscopista, el Dr. José Arturo Vázquez, nos detalla cómo esta técnica ha transformado los procedimientos quirúrgicos en diversas áreas médicas. Hola, charlemos de cirugía mínimamente invasiva. Parece algo muy novedoso, sin embargo, desde la década de los 70 empezaron las primeras operaciones de la vesícula biliar. Fueron los primeros ensayos, eran situaciones complejas. Hoy en día es posible operar la enfermedad de la vesícula biliar por vía laparoscópica. Mínimamente invasivo quiere decir que entramos con instrumentos largos e incisiones muy pequeñas de medio centímetro y 1 centímetro al abdomen, al tórax y a otros sitios. Hoy en día es posible hacer la colecistectomía por vía laparoscópica, mínimamente invasiva. Es posible operar el apéndice por vía también laparoscópica, mínimamente invasiva, y prácticamente todas las hernias de la pared abdominal. La hernia epigástrica, la hernia en el ombligo, la hernia inguinal. También la cirugía mínimamente invasiva incursiona en la cirugía de tórax. Ahí se llama toracoscopía. Y es posible hacer cirugía de pleura, resecar pequeños tumores, incluso hacer resecciones de algunas partes del pulmón cuando tenemos tumores, pero también con incisiones muy pequeñas de medio centímetro, 1 centímetro, y auxiliados con cámaras de televisión y con instrumentos largos y de fibra óptica. Hoy en día también es posible hacer cirugía mínimamente invasiva en el cuello. ¿Qué podemos hacer? Operaciones de la glándula tiroides, operaciones de las glándulas paratiroides y de algunos tumores. Entramos por orificios naturales, en este caso por la boca, y con cámaras de televisión y con unos instrumentos largos podemos hacer la cirugía mínimamente invasiva quitando este tipo de tumores. ¿Cuáles son las ventajas? Desde el punto de vista estético, pues es diferente hacer una incisión grande a hacer incisiones pequeñas. Pero también desde el punto de vista funcional. Nuestros pacientes se recuperan prácticamente a las 24 horas. Ellos están integrados a sus actividades normales aproximadamente en 2 semanas. Es decir, los damos de alta del hospital al día siguiente y en 2 semanas el paciente está reintegrado a sus actividades normales, a su trabajo, si es estudiante, a su universidad, etc. Son las grandes ventajas de la cirugía mínimamente invasiva. Ahora, no es para todo. La cirugía abierta sigue teniendo un papel importante en muchas enfermedades. Sin embargo, cada vez hacemos más laparoscopía, más toracoscopía y más cirugía video asistida. ¿Cómo podemos abordar los órganos intraabdominales con cirugía mínimamente invasiva? Entramos con incisiones muy pequeñas, con una cámara de televisión, literalmente una cámara de televisión en donde con un monitor de alta definición podemos observar todos los órganos que están dentro de la cavidad peritoneal. Hemos logrado, ¿verdad?, hacer cirugías de alta complejidad como la resección de tumores hepáticos, tumores del hígado, resección de tumores del páncreas, resección del vaso, entre otros, ¿verdad?, que son cirugías de muy alta complejidad y que con esos instrumentos largos, con algunos instrumentos de energía, ¿verdad?, para poder coagular todos los vasos que están sangrando, podemos hacer que nuestros pacientes prácticamente a las 24 horas estén en su casa. Podemos hacer que los pacientes tengan un mejor pronóstico y podemos también darles seguridad al paciente para que pueda recuperarse rápidamente.
Las complicaciones son mucho menos, hay menos posibilidades de sangrados, menos posibilidades de lesiones de órganos o estructuras vecinas. A nuestros pacientes les va bastante bien. Existe la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía videoasistida por orificios naturales. Básicamente por la boca podemos abordar tumores de la glándula tiroides, podemos abordar tumores de los ganglios linfáticos o tumores de las glándulas paratiroides. Desde el punto de vista estético esto es bastante bueno, sin embargo son procedimientos de alta complejidad que requieren de un entrenamiento especial, requieren de un cirujano general, pero que aparte esté capacitado en cirugía laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva avanzada. ¿Cómo operamos las hernias por laparoscopía? Entramos con una cámara de televisión y literalmente el saco herniario o la hernia se reduce hacia adentro de la cavidad peritoneal y se coloca una malla. Las mallas son prótesis que se van a integrar al tejido y le van a dar firmeza. A diferencia de la cirugía abierta, no vamos a tener una incisión grande en la región inguinal. Lo que vamos a tener es incisiones muy pequeñas de 1 centímetro y de medio centímetro. De esa manera podemos operar las hernias de la pared abdominal, la hernia de la región inguinal y la hernia en el ombligo. Es impactante cómo la cirugía mínimamente invasiva ha transformado la práctica quirúrgica, ofreciendo numerosos beneficios para sus pacientes y profesionales de la salud. Su aplicación en diversas áreas médicas promete seguir mejorando la calidad de atención y la experiencia del paciente en el futuro. Si te perdiste el programa, no tienes de qué preocuparte. Te ofrecemos varias opciones para ponerte al día. Puedes ver el programa en nuestro canal de YouTube o escucharlo a través de Spotify. Además, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrás encontrar más contenido e información relevante sobre salud y bienestar. No te pierdas ninguna novedad. Soy Arisbe Cueto y les invito a no perderse nuestro programa todos los sábados a las 9 de la mañana con su repetición los domingos a las 4 de la tarde por Televisa del Golfo. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más saludable y bien informada.